Bien, que el Señor les bendiga, apreciados estudiantes. Qué bueno poder otra vez compartir la lección del Pentateuco, la materia que nos corresponde. Y para este caso particular nos corresponde el libro de Números. Ya ustedes han avanzado en su estudio de la última lección que fue el libro de Levítico, ¿verdad? Bien, los números hace parte de la colección de libros llamados la Ley o la Torá. El libro de números es el cuarto en orden, en este caso del Pentateuco, y como hemos dicho nosotros en nuestra introducción al estudio del Pentateuco, se atribuye a Moisés la autoría del libro de números y en el capítulo 33, verso 2 y en el capítulo 36, verso 13 del libro de números hace una clara referencia, si nosotros leemos allí, hace una clara referencia a que definitivamente el libro de números fue escrito. Dice, por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance o del recorrido. Estas son las etapas de la marcha. Literalmente dice así, Moisés escribió en la versión Reina Valera del 60, escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Así es de que dice que Moisés fue quien la escribió. Y en el capítulo 36, verso número 13, en la versión Reina Valera dice, estos son los mandamientos y los estatutos que Jehová mandó por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Bueno, esto para decir sencillamente que definitivamente a Moisés se le atribuye la autoría por esta evidencia interna del mismo libro, a Moisés la autoría del libro de Números. Bien, Números fue escrito en el final de la vida de Moisés. Y los acontecimientos que relata el libro de Números, especialmente del capítulo número 20 del libro de Números, por ejemplo, el versículo número 1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Bien, esto es solamente para decir que ocurre en los acontecimientos que narra acá, ya es al final del año 40 del recorrido, ya para finalizar todo el recorrido hasta llegar a la tierra prometida. Así de que prácticamente 40 años después del Éxodo es que narra la historia aquí en particular. Y el libro de Números termina entonces ya con el pueblo de Israel establecido a la margen oriental del río Jordán, como lo menciona en el capítulo 36, verso 13, que lo leímos hace un momento. Así de que esta margen oriental es el lugar desde donde se puede ver perfectamente la tierra de Canaán y desde allí entonces pueden ver ellos para cómo prepararse para la conquista. Esto capítulo 3, 4, 5 y 6 del libro de Josué nos muestra eh, este panorama de la tierra de Canaán. Así de que nosotros entonces, al ubicarnos de esta manera muy particular en el libro de Números, nosotros empezamos a entender de qué se trata el libro y por el lugar donde ellos están ubicados. Así de que el libro de Números nosotros lo ubicamos exactamente en el mes 11 del año 40 después del Éxodo. Esto nos ubica también a nosotros una cita de Deuteronomio capítulo 1, verso 3 del libro de Deuteronomio. Así de que tenemos que ir un poquito hacia atrás y allí ubicamos el libro de el Éxodo. El título que quisiera ponerle a este recorrido por el libro de Números es Andando por el desierto y confiando en Dios en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque el libro de Números se trata de eso y vamos a ver, de acuerdo a su título, por qué podemos llamarle Andando por el desierto. Este libro
abarca, el libro de Números abarca un espacio de más o menos unos 39 años, tiempo durante el cual el pueblo de Israel caminó por el desierto y confiando en Dios en tiempos difíciles, porque de los tiempos difíciles que el pueblo de Israel vivió, se puede decir que fueron estos 40 años que deambularon por entre el desierto de Cádiz y eh, Moab, las llanuras de Moab, ya cuando van a entrar 40 años después a la tierra de prometida. Así de que siempre podemos saber que podemos confiar en Dios aún en las peores circunstancias. Y estas peores circunstancias, recuerda usted, que se dieron debido a la desobediencia del pueblo de Israel. Uno de los versículos clave, tal vez uno de los que más se recuerda hoy en día, preciso por algunas canciones que se están pronunciando hoy en medio de la iglesia y bueno, que tiene que ver mucho con eh, cómo Dios le había dicho a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que así bendecirán al pueblo de Israel. ¿Cuál? Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso está en Números capítulo 6, verso 24 al 26. Podríamos decir que este es el versículo clave del libro de Números. Narra la bendición sacerdotal. La estructura cronológica del Antiguo Testamento, como ustedes ya se han dado cuenta, la he repetido una y otra vez. Y aquí quiero hacer mención otra vez en tres grandes divisiones: los libros históricos, los libros poéticos y proféticos. Y de allí, de cada uno de estos libros históricos, como ustedes lo ven allí donde aparece el libro de Números, en este caso particular, es donde se cuelgan, lo quiero poner así, donde vamos a encontrar colgados los demás libros de la Biblia. ¿Está bien? Allí los encontramos. Entonces yo ya les he explicado esto, pero es importante recordarlo, cómo los libros aparecen allí, en este caso Números, y al final de Números, Deuteronomio, de los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco. ¿Está bien? Y después los demás libros. No me voy a detener allí porque lo he explicado. Sin embargo, recuerde que tenemos una última clase para aclarar inquietudes que haya. De pronto puede haber una correlación a esta estructura cronológica. Bien, aquí solamente les quiero mostrar una diapositiva de la geografía del libro de Génesis al Deuteronomio. Y precisamente usted puede encontrar aquí el libro de Números con el pueblo de Israel aquí, en esta parte geográfica de este mapa, asentado en Cades Barnea, y por eso les decía como entre Cades Barnea y Moab. Este es el recorrido que hizo el pueblo de Israel frente a las llanuras de Jericó para entrar a la tierra prometida. Entonces, hablemos de este como la geografía de Números. Geografía de los libros que ya hemos visto: Génesis, sale de Ur, capítulo 12, aquí el jardín del Edén, o específicamente acá, como yo se lo mencioné, esa es la geografía de Génesis, la geografía del Éxodo. Ellos están pues entonces en Egipto cuando llega la familia de Jacob a Israel y después son oprimidos, en fin, aquí lo vemos. Y después el libro de Levítico, un mes, como les decía en la clase pasada, al pie del monte Sinaí o a las faldas del monte Sinaí, un mes. Por eso encontramos aquí específicamente el libro de Levítico. ¿Está bien? En lo que encontremos allí ahora el libro de Números. ¿Sí? Bien. Esta es la geografía del Pentateuco. ¿Sí? Cronológicamente hablando, entonces tenemos que hablar de el libro de Números, que es el que nos corresponde en este caso particular, de eh, un año después de la salida. En este caso particular, nosotros encontramos y la entrega de la ley, en este caso particular del libro del Éxodo, que abarca del capítulo 12 al capítulo 40. Está bien que lo encontramos acá. Después viene el libro de Levítico, que abarca solo un mes, que nos habla del sistema sacerdotal. Y después viene el libro de Números, que
son 40 años en el desierto. Y vemos nosotros entonces cómo el pueblo de Israel continúa su marcha hacia Canaán y llega aquí para el año 1406. Por la Biblia, nosotros entendemos, según el libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, que el éxodo fue para el año de 1446. Y entonces, 40 años después, en el 1406, encontramos al pueblo de Israel a puertas de Canaán, justo para entrar a la tierra de Canaán. ¿Está bien? Y justo allí es que se da 40 años la historia o lo que abarca el libro de Números. ¿Está bien? Y ya después aquí al final encontramos el libro de Deuteronomio, que es allí justo en las llanuras de Moab, donde Moisés escribe el libro del Deuteronomio y tal vez otro autor escribe los últimos 3 capítulos. Pero bueno, eso es tema del Deuteronomio. Entonces aquí tenemos esta cronología del Pentateuco. ¿Está bien? Eh, el, 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 podemos nosotros decir que es un peregrinaje y precisamente podemos hablar del nombre que se le da al libro, porque precisamente menciona específicamente allí cómo el pueblo de Israel fue enumerado, ¿sí? 2 veces, o censado, fueron contados 2 veces, ¿sí? Y la primera de estas enumeraciones o conteos o censos se da en el monte Sinaí, ¿sí? Y la segunda es en las llanuras de Moab, ¿sí? Nosotros podemos ver que en el capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán. Nosotros vimos cómo se interrumpió eh, ese viaje a Canaán en el Éxodo capítulo 19, cuando llegan al monte Sinaí, ¿verdad? Pero en su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado ir definitivamente viajando hacia el norte para entrar por Canaán, por los límites del sur, o Cades Barnea. Ese era el propósito y hacia allá era donde Dios los quería llevar. Pero nosotros sabemos y recordamos, para hacer un pequeño trasfondo del libro del número, nosotros entendemos que cuando ellos van dirigiéndose ya hacia Canaán, se asustaron. Recuerdan, estoy haciendo un trasfondo. Se asustan por el informe que dieron 10 de los 12 espías que se había enviado a reconocer la tierra. Se asustaron. ¿Cuál fue el informe? Que había habitantes que eran muy grandes, gigantes, que habitaban la tierra y que el fruto de la tierra era muy grande, las ciudades amuralladas. Y como resultado de ese miedo, produjo incredulidad al punto de la desobediencia y de la murmuración en contra del mismo Dios y de Moisés. Y entonces el resultado fue que anduvieron vagando por el desierto durante 40 años. Finalmente llegan a la tierra de Canaán por el lado oriental, ¿se acuerdan? Porque han cruzado por el lado de abajo del desierto de Cádiz, suben por el lado de Edom, Amón y Moab hasta que llegan a las llanuras de Moab después de 40 años y ahora ellos estarán listos para cruzar el río Jordán. Así de que toda la experiencia del pueblo de Israel en este peregrinaje, en este deambular por el desierto, es lo que nosotros encontramos en el libro de Números. Y esto es muy, muy importante. Solamente estoy haciendo el trasfondo del libro. ¿Está bien? Nosotros debemos pensar que el título del libro de Números, como lo he dicho ya en muchas ocasiones, con relación a el nombre que se le da en la Biblia hebrea a a los libros de la Torá, que es muy diferente a los nombres que nosotros tenemos en nuestras versiones en español, porque los nombres que nosotros tenemos es de origen basado en la Septuaginta o en la versión de los 70.
En este caso, el libro de Números para el pueblo de Israel, para la tradición judía, se llama Bamidbar y quiere literalmente eh, quiere decir Bamidbar, M-D-V-R, aquí debe haber una A para que diga Midbar. Midbar es desierto y va es en él, una preposición. Entonces, sencillamente nos habla el libro de Números con base en el título que le da la Biblia hebrea y definitivamente nos da a nosotros el contexto de por qué se llama Bamidbar o en el desierto. ¿Sí? Y ya lo voy a explicar en un momento. Vuelvo y reitero, porque fue el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en ese peregrinaje por 39 años exactamente en el desierto. ¿Sí? La Septuaginta, como les mencionaba, le puso el título de Números o Arithmoid en griego y se debe literalmente al doble censo o a la doble numeración, como les mencionaba hace un instante, del pueblo de Israel, uno al pie del monte Sinaí en el capítulo 1 al 3 y ya la última numeración o censo en el capítulo número 26. Esa doble numeración o conteo es lo que le da el nombre o el título al libro según la versión de los 70. ¿Y por qué entonces Midbar o Bamidbar o en el desierto en la Biblia hebrea? El libro el libro de Números utiliza 48 veces la palabra desierto, ¿sí? Y la palabra desierto en el contexto bíblico y allí donde aparece en el libro de Números se refiere a una tierra que tiene muy poca vegetación o árboles, porque debido a la escasez de lluvia y obviamente este desierto no puede ser cultivado. Y es, según las costumbres del pastoreo en las tierras bíblicas, es la mejor opción para alimentar a los rebaños de animales. En este caso pueden ser ovejas o las cabras. Literalmente dice que entonces en el libro de Números capítulo 1, verso 1 al 10 y el capítulo 10, verso 10 dice, Israel acampó en el desierto en Sinaí. Y fue allí en Sinaí donde el Señor precisamente le había entregado el pacto a Moisés y él entró precisamente en esa, voy a repetirlo, perdónenme la redundancia, entró Dios entonces en un pacto con la nación, con el pueblo de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 19, donde aparece en el monte Sinaí hasta el capítulo 24. Y vemos allí después, en el capítulo 10, el verso 11 al capítulo 12, verso 16, cómo el pueblo de Israel viaja hasta el capítulo 12, escuche esto, viaja desde Sinaí a Cádiz, ¿sí? A Cádiz Barnea, ¿sí? Ese es lo que está hablando allí, ¿sí? Y este viaje desde Sinaí a Cádiz, según el capítulo 13, verso 1 al 20, 12, este viaje debería haberse hecho, ¿sí? Según el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 2, este viaje debió haberse hecho en 11 días, en 11 jornadas, dice literalmente. Sin embargo, al pueblo de Israel, según el versículo 3 de Deuteronomio, le tomó al pueblo de Israel 40 años en hacer este recorrido desde el monte Sinai hasta acá. De hecho, fue lo que ellos hicieron, según menciona la Biblia, el libro de Números del capítulo 10, verso 11 hasta el capítulo 12, verso 16, cuando llegaron a Cádiz, y ahí es cuando nombran los espías para ir a reconocer la tierra. ¿Está bien? Esto se llevó allí los acontecimientos del libro de Números, capítulo 13 al capítulo 20, y este desierto de Cádiz o esta región de Cádiz está ubicada en el desierto de Parán, en el desierto de Sin. ¿Y por qué se menciona desierto de Parán y desierto de Sin? Porque es justo allí
escenario, geográficamente hablando, de este desierto donde el pueblo de Israel está. Así de que Israel viaja después desde Cades Barnea, ¿sí? Eso lo menciona el capítulo 20, verso 14, al capítulo 22, verso 1. Ya viaja desde Cades Barnea a las llanuras de Moab, ¿sí? Y todos los acontecimientos que menciona del capítulo 22 al capítulo 36 del libro de Números ocurren mientras el pueblo de Israel estaba en la planicie al norte de Moab. Todo esto, esta estructura es muy interesante y que nosotros ubiquemos esto, y les voy a pedir que ustedes lo revisen allí en sus Biblias porque es muy importante. ¿Cómo entonces el pueblo de Israel dura hasta llegar al desierto de Cádiz, después del desierto de Cádiz, hasta hacer ese recorrido por Sin, por el desierto de Parán, hasta el capítulo número 20, y después del capítulo 20 al capítulo 22 llega a las llanuras de Moab, y del capítulo 22 al 36 ya está establecido en las llanuras de Moab, y cómo esto está ubicado en todo este terreno el pueblo de Israel. Esta planicie de las llanuras de Moab es una tierra, es una tierra llana, es una tierra fértil en medio del desierto, y allí es donde está ubicado Israel mmm, para este periodo del libro de Números. ¿Sí? Así de que el libro de Números centra toda su atención en los años, entre el año 2. Acordémonos que fue el tiempo que ya llevaba un año del libro del Éxodo, ¿sí? Desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 40, y parte del libro de Levítico, de que es un mes solamente. Entonces, narra el libro de Números entre el segundo año y el año 40. Así de que prácticamente lo que les decía hace un momento son 38, 39 años que abarca la historia del libro de Números. Así de que todo esto ocurre en un periodo entre el año 1444, cuando ellos salen, hasta más o menos el año 1406 o 1405, del capítulo 20 en adelante. Está bien, las leyes y acontecimientos que se encuentran del capítulo 15 al capítulo 19, no hay una fecha exacta, pero como quiera que sea, el libro de Números nos ubica a nosotros o nos dice qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, no con absoluto detalle y no mencionando todos los lugares, eh, porque estos lugares inclusive que aparecen en el libro de Números son lugares a los que el pueblo de Israel le da nombre cuando llega a estos sitios. No estaban todavía registrados en la geografía del antiguo cercano oriente, ¿sí? Muchos de los lugares que aparecen en el Pentateuco, en los escritos de Moisés, son nombres que apenas Moisés le da por algo particular: Masá, Meriba, Mara. Por ejemplo, en el caso de Jacob, luchó con el ángel en Peniel y le puso el nombre Peniel, no porque el nombre existiera antes. Entonces voy a aclarar algo. Debido a esto, no es fácil encontrar una ruta exacta en la actualidad, guiándonos por los nombres, una ruta exacta del Éxodo, guiándonos por los nombres, porque fueron apenas nombres que el pueblo de Israel y que aparecen en la Biblia, que le dieron allí en particular por algo que sucedió, no porque esos nombres ya existieran anterior. Entonces, por eso no es tan fácil encontrar una ruta exacta del Éxodo. Como quiera, Dios había sido Israel, bueno, Dios había sido quien escogió a Israel para que le sirviera. El punto es que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y contra su Señor, y el resultado de esa rebeldía fue el juicio de Dios contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido llamado y su función era servirle al Señor, y este servicio no debía ser de una manera descuidada y no debía ser de una manera a regañadientes, sino debía hacerse con integridad y con fidelidad. Así de que el libro del Números, perdón, nos presenta la vista
de un campamento donde el pueblo de Israel empieza a entender y tiene que entender que Dios es un Dios de orden, que las cosas se deben hacer como Dios pide que se debe hacer y no como ellos querían o pretendían hacerlo. Y el libro de Números vamos a verlo, unas figuras muy interesantes que quiero que ustedes las conozcan o las revisen allí. Bien, este es muy importante en cuanto al orden o la organización de Israel. Eh, el tabernáculo, ya vimos parte de, bueno, cuando vimos el libro de Levítico, el tabernáculo estaba allí, era el lugar céntrico de adoración, ¿se acuerdan? Los 5 sacrificios, las 7 fiestas, etcétera, etcétera. Era el centro, era el punto de encuentro, era la tienda de reunión donde Dios quería uh, establecer un momento de cercanía con el pueblo, por eso Él vino a habitar, dice, en medio de ellos. ¿Y por qué en medio del pueblo? ¿Por qué se dice que en medio? Mire el tabernáculo donde está. Moisés y Aarón, su tienda de campaña donde ellos habitaban, está justo en la parte oriental, al este, por el oriente, porque ellos debían entrar acá. Algunos eruditos bíblicos dicen que ellos debían entrar por la parte oriental dándole la espalda a el sol, por donde nace el sol, en el oriente, dándole la espalda al sol, porque ellos debían recordar, el pueblo de Israel, que como habían salido de Egipto y una de las deidades fuertes en Egipto era Ra, el dios sol, y de las culturas babilónicas y de las culturas antiguas, el dios sol era muy importante. De hecho, aquí en nuestro país, Bochica y los... Bochica era uno de los... de la mitología de nuestros indígenas, la adoración del sol en Guatavita por parte de los chipchas y de los muiscas, siempre ha sido importante en cualquier cultura, porque es un astro alto, que generador de vida, generador de calor, y por eso las antiguas culturas adoraban al sol o a la luna. Entonces, solo para mencionarles que en este orden de ideas, como el sol salía por acá, por el oriente, entonces ellos le daban la espalda al dios sol, digámoslo así, al sol, dios sol de las antiguas culturas, y le daban la cara al Dios de Israel que estaba aquí en el tabernáculo, el símbolo de su presencia en el arca del pacto en el lugar santísimo. Esto es muy interesante. Bien, alrededor estaban ya para la parte del norte, estaban los meraritas, para la parte del sur los coatitas y los gersonitas en el lado occidental, ¿sí? Aquí vemos el tabernáculo en el centro, las tribus, los descendientes de los levitas, Gerson, Coat y Merari, que vamos a ver adelante que el libro de Números nos menciona cuál era su función, están alrededor y más alrededor como otro anillo de, yo lo quiero siempre llamar de seguridad, alrededor del tabernáculo encontramos nosotros las 12 tribus. ¿Está bien? Así de que el tabernáculo era el centro y alrededor estaban las 12 tribus. ¿Qué tal acá? Esto es muy interesante. ¿Cómo lo ven? Orden. Imaginémonos, pensemos que está allí un israelita con su hijo mostrándole desde la parte alta, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y esto debe llevarnos a nosotros a recordar. Pensemos en esto, yo me adelanto un poco, pero viene este profeta o adivino o brujo internacional llamado Balaam, contratado por Balac para que venga a maldecir al pueblo de Israel, y lo ubica en una montaña, en una parte alta. Y está ahí para maldecir a la nación de Israel. Y cuando Balaam ve a la nación de Israel, como dice el libro de Cantares, imponente como un ejército en orden, no le quedó otra opción a Balaam sino bendecir y pronunciar bendición sobre el pueblo de Israel que estaba en orden. Por eso
orden es bendición y el orden agrada a Dios. Y lo vemos muy claro en el libro de Números. Nosotros leemos la Biblia y ya, pero cuando de pronto lo vemos en forma de figura, tal como lo estamos viendo acá, aquí vemos a Moisés, a Aarón y a sus hijos que estaban aquí con su tienda de campaña. Después Gerson, Coad y Merari alrededor. Y aquí está el tabernáculo y pensemos en esta nube que está acá, que es la gloria de la nube Shekinah, ah, en medio del campamento. Y todo el pueblo de Israel a su alrededor en orden. Es muy importante, muy interesante esta presentación de lo que nosotros vemos allí. ¿Está bien? Bien. Es muy importante para que usted lo tenga en cuenta. Bien, el libro de Números abarca solo un mes. El libro de Levítico, perdón, abarca solo un mes. Sin embargo, el libro de Números se extiende por casi 39 años, ¿sí? Y registra lo que les decía el movimiento de Israel desde los últimos 20 días en el monte Sinaí hasta todo su deambular alrededor del desierto de Cádiz Barnea. ¿Está bien? El libro de Números a nosotros nos muestra las tareas para los levitas en el capítulo número 3. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los encargados del cuidado del tabernáculo y del ministerio en lo que tenía que ver con todos los aspectos externos, mientras que específicamente los sacerdotes, los hijos de Aarón y sus hijos, se encargaban de lo que es el culto ceremonial en la parte externa, en la parte, perdón, interna, pero los levitas en la parte externa, que era el atrio acá, todas estas partes, y recoger acá. Vamos a verlo más adelante, pero quienes exactamente ofrecían los sacrificios eran los sacerdotes, hijos de Aarón. Bien, otra vez, las tareas para los levitas, exactamente cuáles eran. Ayudar en el transporte del tabernáculo cuando el pueblo cambiaba de un lugar a otro, el campamento, ¿está bien? Y formaban también la guardia cuando estaban en un lugar fijo. Eso era lo que son los levitas, salvaguardar o guardar o proteger de alguna manera el tabernáculo. Y por eso vemos lo que les decía hace un momento, a los gersonitas, a los coatitas y a los meraritas. ¿Está bien? Esa era la tarea de los descendientes de Leví, ¿sí? Para cuidar y transportar, desarmar cuando se estacionaban en el lugar, volver a armar y alistarse para el viaje según Dios les indicara moverse de un lado a otro en el desierto. Los gersonitas, en este caso, ellos tenían a su cargo el cuidado de las cubiertas del tabernáculo, ¿sí? Ellos recogían las cortinas, ¿se acuerdan? Era de piel de tejón, de cabra. Ellos recogían las cubiertas del tabernáculo como lo vemos acá. Estos cueros o estas pieles, las telas de las cortinas, debían ser aladas por 4 bueyes en una carreta. Las cortinas, que quede claro, y todas las pieles que cubrían. ¿Y por qué la piel exterior, la cubierta exterior, no era una cortina, sino era piel de tejón sí, piel de tejón? Porque el tejón, bueno, o el castor, como se vea, como podemos nosotros estudiarlo, mirarlo, son animales que hacen sus nidos o sus madrigueras dentro del agua y se sumergen en el agua, pero tienen tanta, ¿cómo se llama?, grasa en su pelaje que impide que el agua los empape totalmente, ¿sí? Pensemos como los patos. Los patos, aparte de que pueden nadar por la forma de sus patas, digámoslo así, el hecho es que su plumaje tiene una cobertura de cera que les impide que se hundan.
Lo mismo esta piel de castor tiene una cobertura especial y era la que iba por la parte de arriba. Entonces llueve y sencillamente el agua corre y eso protegía las cortinas interiores. Bueno, el trabajo de los gersonitas era las cubiertas del tabernáculo. En los coatitas, el trabajo de los y descendientes de Coat, estaba a su cargo los muebles del tabernáculo, los cuales debían ser transportados en carretas tiradas por bueyes. Eso es lo que dice el libro de Números capítulo 7. Sin embargo, eh, el arca del pacto sí debía ser llevada, no por bueyes, sino cargadas en los hombros por los descendientes de Leví. ¿Está bien? En este caso los coatitas. Y los meraritas eran los encargados de mm, las tablas, las bases, las cuerdas, todo lo que tenía que ver con el armazón de cada una de las partes del tabernáculo y aún del atrio, que era bastante grande, ¿sí? Y estos tablas y estos armazones se llevaban al hombro utilizando unas varillas. Lo que nosotros también nos recuerda es como en la nube chequina, como les mostraba hace un instante, y ahora en esta figura del capítulo 9 nos muestra cómo eh, la nube y el fuego estaban sobre el tabernáculo. Si era de noche, la columna de fuego, y si era el día, una columna de nube. Se asentaba y el pueblo se detenía. Y bueno, tal vez se estacionaba allí por X cantidad de tiempo, según el Señor lo determinara. Y cuando esa nube se levantaba, el pueblo sabía que debía empezar a armar estas sus tiendas de campaña. ¿Se acuerda que yo les mencioné a ustedes que una de las principales fiestas que el pueblo celebra, el pueblo de Israel celebró y debía celebrar por todas sus generaciones, era la fiesta de los tabernáculos, que justo se celebra para esta fecha entre septiembre y octubre? Ahorita, a hoy, en la actualidad, siglo XXI, se celebra en Israel, y donde quiera que haya un judío en cualquier parte del mundo, acostumbran a celebrar lo que se llama la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, o la fiesta de las enramadas, recordando que ellos, miren la figura, que ellos habían vivido durante 40 años en enramadas o tiendas de campaña mientras iban hacia la tierra de Canaán. Eso es muy interesante, ¿está bien? Así de que este libro de Números también nos recuerda a nosotros cómo el pueblo de Israel, cuando Moisés erigió y levantó el tabernáculo y lo dedicó para el Señor, vino una nube que cubrió todo el tabernáculo. En esto, descendiendo la gloria del Señor, simbolizaba que el Señor estaba aceptando el tabernáculo como su morada santa aquí en la tierra, y que Él había venido precisamente para habitar, terminando el libro del Éxodo, para habitar en ese lugar. El libro de Levítico nos dice ahora que el Señor está ahí en la tienda de campaña. El libro de Levítico nos dice, ya que el Señor está acá ahora, el libro de Levítico nos dice cómo el pueblo se acerca a ese Dios santo. Y el libro de Números nos recuerda otra vez que ese Dios santo que descendió en esta nube Shekinah de su gloria sobre el campamento, cómo ese Dios santo va a guiarlos y a ir con ellos durante este peregrinaje. Todo está conectado, todo es perfecta y maravillosamente conectado. Ahora, nosotros tenemos que entender que el libro de Números nos habla a nosotros también de algunos temas teológicos. Y yo quiero mencionar tres temas teológicos con relación al libro de Números. Uno de ellos es la misericordia y la fidelidad de, de nuestro Dios, ¿sí? Y es que el libro de Números presenta a un Dios que va guiando a su pueblo y lo va consolando mientras les da el perdón, les ofrece la reconciliación y la esperanza. La rebelión y la infidelidad del pueblo se contrasta con el amor fiel de Dios hacia ellos, según el libro de el capítulo número 14. Esa rebelión mostrada en el capítulo 12 y capítulo 13 exactamente del libro de Números, contrasta con ese amor
y con esa gracia infinita de Dios para con un pueblo infiel. El libro de Números nos recuerda constantemente la fidelidad de Dios. También nos recuerda definitivamente la justicia de Dios. Si bien es cierto, el libro de Números describe claramente el descontento, las quejas, la murmuración y la rebelión del pueblo, Números 11, versículo 1, Números 13, Números 14, etcétera, etcétera, cómo el pueblo se revela, murmura y queja. Y no solamente el pueblo, sino sus líderes, capítulo 12, capítulo 16, capítulo 20, cuando no había agua, cuando no había comida, etcétera. Todo eso nos los muestra cómo el pueblo de Israel está inconforme con Dios y cómo Dios les está proveyendo y aún así no están contentos. Y aun cuando Dios es misericordioso y Dios muestra su fidelidad, Dios no deja de actuar según la justicia y entonces Dios muestra también cómo debido a la rebelión y a la incredulidad del pueblo, Dios también los actúa con justicia, castigándolos o trayendo juicio sobre ellos por su falta de fe. Y eso es interesante también que nos muestra el libro de Números. Por otro lado, debemos entender, yo me adelanto un poco, debemos entender que si bien es cierto, tenemos un Dios justo, un Dios misericordioso y fiel, no debemos aprovecharnos de esa su misericordia y de esa su justicia. No debemos aprovecharnos de ello porque sin duda Dios también traerá su juicio sobre los desobedientes. ¿Sí? Esto sencillamente nos muestra cómo Dios está dispuesto a guardar a su pueblo que le obedece y que está dispuesto a seguirle siendo fiel. No era fácil para el pueblo en su humana naturaleza saber que tenían la gloria de Dios allí mismo, pero también saber cómo ellos habrían de comportarse con la presencia de ese Dios santo. El libro de Números, el capítulo número 10, nos habla de que definitivamente la nube de Jehová se movía de un lugar a otro en el desierto del Sinaí, señalándole al pueblo cuando era tiempo de lo que les decía, es un momento de moverse o de estacionarse por X o Y tiempo determinado. Sin embargo, aun cuando Dios los estaba acompañando, Moisés le pide a su cuñado a Jobab, hijo de el sacerdote Jetro de Madián, que él conoce muy bien el desierto de Madián para que los acompañe y los ayudara a atravesar este desierto. Bien, eso es importante. Cuando el pueblo de Israel marchaba, cuando el pueblo de Israel marchaba, eh, podemos ver el orden de marcha. Primero iba el arca, obviamente llevada por los sacerdotes en sus hombros, ¿sí? Y muy seguramente allí estaría Moisés y Aarón también. Pero detrás iba la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, después los descendientes de Leví, Gerson, Coat y Merari, llevando los carros que tenían todas las estructuras del tabernáculo, como las cortinas, las tablas, después Rubén, Simeón y Gad, y después Coat, los descendientes de Coat cargando los muebles, es decir, el arca no, bueno, el altar de los sacrificios, del incienso, bueno, etcétera, etcétera, todos los muebles que estaban allí dentro. Así de que Moisés y Aarón acompañaban al arca porque obviamente la nube iba allí y Moisés y Aarón debían ir delante. Y cuando marchaban era en una columna hacia adelante, no iban de lado, sino en una columna. Y obviamente no en una marcha como de ejércitos, sino muy despacio, ya que definitivamente llevaban niños pequeños y también llevaban el ganado. ¿Está bien? Bien. Tenemos que recordar que definitivamente en las palabras de Moisés en el capítulo 10 dice,
Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia, ¿sí? Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, entonces decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Sí, entonces es lo que nosotros vemos aquí en la presentación de la forma en cómo ellos se movían. El libro de Números es claro y es muy, muy diciente en cuanto a cómo Dios corrige a su pueblo desobediente. Por más de que fueran su pueblo, Dios habría de que no solamente por ser su pueblo, sino por ser su hijo, Dios lo llama así, mi hijo Efraín, o mi hijo, el pueblo de Israel, Dios lo corrige porque ellos han quebrantado el pacto que se había establecido en el Sinaí, en el monte Sinaí, ellos lo habían quebrantado, entonces Dios debía eh, aplicar la corrección para que aplacar la ira de ese Dios santo ante la desobediencia de su pueblo. Pero con todo y que el pueblo fue desobediente y terco una y otra vez, Dios se mantuvo trayéndoles a ellos esperanza, ¿sí? Si bien es cierto, ellos serían enjuiciados por su desobediencia y su castigo, pero también si ellos se arrepentían y obedecían al Señor, Dios los perdonaría. Incluso después de muchos fracasos, del pueblo de Israel por su desobediencia y su pecado, Dios nunca los abandonó para que murieran en el desierto. A través de varios acontecimientos, Números presenta definitivamente que a pesar de la desobediencia y la maldad del hombre, Dios lleva a cabo sus planes. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Sí, que el pueblo lo adorara en el desierto, pero una vez después de haberlo adorado en el desierto y pasar allí el año, mientras el libro del Éxodo y el libro del Levítico, el plan de Dios era llevarlos hacia la tierra prometida, como lo había dicho en Génesis 15 a Abraham. Era su objetivo llevarlos a la tierra prometida y por más de la desobediencia, el pecado y la falta de su pueblo, Dios cumpliría su promesa. ¿Cuál? El propósito soberano de Dios de llevar al pueblo de Israel a la tierra. Lo que Dios dijo lo habría de cumplir muy por encima y muy a pesar de el pecado de su pueblo. Aun cuando los castigó, Dios seguía determinados a bendecirlos y a conducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Y con todo y eso, de Balaam, como les mencioné, ese falso profeta, con todo y sus maldiciones, el capítulo, lo voy a leer, es para adelantarme un poco, el capítulo número 23, verso 19, dice literalmente, Dios no es hombre para que qué, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así es de que Dios le dijo a ellos que los iba a llevar a la tierra prometida, pues los iba a llevar a la tierra prometida. Bien, el pueblo siempre mostró incredulidad hacia su Señor y una y otra vez se quejaban ante Moisés reclamando, eh, entre comillas, reclamando lo bien que comían en Egipto. Pero cuando ellos se quejan en Números 11 por la comida, dice que ellos, nos acordamos de las ollas de carne en, en Egipto y los puerros, las cebollas y los melones, bueno, etcétera, todo lo que ellos comían, según ellos, entre comillas, lo menciono, porque recordemos que ellos eran esclavos y tenían que trabajar muy fuerte para preparar los ladrillos con los que habían de construir las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Así de que ese deseo que ellos tenían por la comida de Egipto no era tan cierto porque al fin y al cabo como esclavos no podían darse los lujos de los que ellos están hablando acá, de cómo comían de bien, entre comillas,
porque recordemos que ellos eran esclavos y el propósito de los egipcios era exterminarlos, oprimirlos al punto de no dejarlos con vida, así de que como esclavos no podían ellos estar comiendo como lo mencionan allí, pero como quiera que sea, utilizan esto como un argumento de queja, reclamo y de querer volver a Egipto. Así de que Dios le dice a Moisés que les enviará codornices, pero tanto será que la codorniz y la carne que ellos habrían de comer, que se cansarían de esa comida. Y de hecho, eso fue lo que exactamente sucedió. Ahí está el libro de capítulo 11 de Números, dice, lo engendré yo, esto es lo que está diciendo Moisés, para que me digas, llévalo en tu seno, porque Dios le había dicho a Moisés que hiciera eso. Como lleva la cría al que mama la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés le está diciendo, Señor, ¿por qué ah, me encargas esta tarea a mí? ¿Por qué me lo estás diciendo a mí? ¿De dónde yo voy a conseguir carne para darle de comer a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. Y él dice, yo no puedo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y Moisés le dice, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Moisés ya lo tenían tan abrumado, deprimido y angustiado y desesperado los israelitas que quieren morirse. Sí, pero bueno, el Señor tiene otros planes y voy a aplicar algo acá. Por más del estado de angustia, depresión y soledad en el que cualquiera de nosotros pudiera llegar a encontrarse, por los agobios del ministerio, por la enfermedad, por las situaciones en las que usted se puede encontrar. Déjeme decirle algo, el plan que Dios inició y se trazó con su vida lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y escuche esto, ningún pecado, ninguna situación difícil estorbará el plan de Dios que tiene con usted, mi hermano y mi hermana. Se lo puedo garantizar. Si Dios le dijo a usted en algún momento que lo va a llevar a la tierra de Canaán, que esto y que lo otro, y son promesas de Dios, Él las va a cumplir. Y así tenga que reprenderle, corregirle y disciplinarle a usted, Dios lo va a hacer, pero Él va a cumplir con su parte. Moisés dudó al principio de que tal vez Dios podía suplir, pero es importante reconocer que aún hasta los líderes más fieles y más grandes pueden dudar del Señor, pero el Señor permanece para siempre. Nosotros miramos ahora en el capítulo número 12 cómo Aarón y María se enfrentan a Moisés porque sencillamente no están de acuerdo que él hubiera tomado una mujer cusita o una mujer negra, es decir, de la tierra de Cus o de Etiopía. Ya para ese momento Séfora había muerto y Moisés se volvió a casar y algo que no le gusta entonces a Aarón y a María y como que les vienen a reclamar y ese reclamo viene es principalmente de parte de María. Y cuando ellos toman la decisión de cuestionar a Moisés, su integridad, y creyendo que ellos dicen, no, nosotros podemos reemplazarlo porque nosotros somos mejores que Moisés, es cuando Dios defiende a su siervo, regaña a María y la aflige ah, una, con lepra y le brota en su cara, así de que Dios está para defender a ese siervo manso y humilde que no había otro como él en la tierra. Es lo que Dios está diciendo y esto lo vemos en Números 12, pero entonces Aarón pide para que Dios la sane porque es lo que le ordena a Moisés que debe hacer y es sanada, pero después de una semana ella vuelve y se reintegra porque debe pasar los 7 días de la purificación. Bien, esto es un tel o más bien yacimientos arqueológicos en la ciudad de Petra para el año de 1444 antes de Cristo o antes de la era común. Nosotros vemos cómo se encuentran allí eh, estos descubrimientos arqueológicos. Es muy, muy importante. Bien, la jornada de los 12 espías, ya números 14, como ellos, números 13,
como ellos son enviados desde acá, desde el desierto de Cádiz, en esta parte de acá, a recorrer arriba hasta la parte norte y bien al norte, casi llegando al Monte Hermón, vea. Es el recorrido, vea, hasta acá, de esta parte. Llegan acá y otra vez descienden y vuelven otra vez a Cádiz Barnea. En este recorrido ellos se tardan a 40 días. Es la jornada, este es el recorrido. Hebrón, Jerusalén, suben aquí por Harad, bueno, muy seguramente pasan aquí por Samaria, todavía no se llamaba Samaria, pero bueno, Sicar, bueno, muy seguramente encontrarían el pozo de Jacob, bueno, etcétera, etcétera. En fin, y vuelven y descienden. Allí encontrarían muy seguramente a los gigantes, hijos de Anak, de Amalek. Bueno, encuentran toda esa tierra y de verdad es tierra que fluye leche y miel. O sea, esto nos habla de la abundancia y de la prosperidad de la tierra, pero también a pesar de todo eso y de lo que habían visto y de cómo era la tierra tan buena y qué era lo que Dios les entregaba a ellos, con todo y eso dudaron de que podían conquistar la tierra. Ellos pensaron fue en sus propias fuerzas, pensaron en sus capacidades y obviamente dijeron no podemos, pero se les había olvidado que era Dios quien les entregaba la tierra y era Dios quien los había enviado y era Dios quien los llevaba allí para poseer la tierra. Muchas veces a nosotros se nos olvida que no se trata de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, se trata del Dios que nos ha salvado y que nos quiere llevar hacia el otro lado, el que está para proveernos, cuidarnos y sustentarnos, cualquiera sea la circunstancia. Y para Dios no hay gigantes, para Dios no hay ciudades amuralladas, para Dios no hay terrenos extensos que Él no pueda conquistar, porque Él ya lo ha hecho para y por nosotros. A nosotros nos toca actuar en fe y obedecer a Dios. Y esto quiero que recuerden algo, esto nos habría de recordar el viaje del pueblo de Israel a Canaán. Nos debe hacer recordar cómo también intencionalmente Moisés, guiado por el Espíritu Santo, también escribe el viaje de Abraham hacia Canaán, desde Ur de los Caldeos hacia Canaán. Todo esto se trata de viajes, todo esto también se trata de peregrinaciones, todo esto se trata de ir de un lugar a otro, de donde el Señor llama a alguien para que se dirija al lugar de bendición. Todo esto se trata de usted, mi hermano y mi hermana, de cómo el Señor nos lleva de un lugar de donde nos quiere sacar para llevarnos a otro lugar de bendición. Mientras tanto, hay que pasar por un proceso. Mientras tanto, hay que aprender muchas cosas. Mientras tanto, tenemos que reconocer que estamos en la escuela de Dios y que todavía tenemos mucho que aprender. Bueno, aquí vemos a Edom, Amón. En la parte de acá está, bueno, Egipto, el desierto del Sinaí, Edom, Amón, Moab está en esta parte de aquí arriba. Aquí está Judá, Goshen. Bueno, esto hace parte todavía acá del desierto del Sinaí, bueno, etcétera. Judá está acá. Esta es una figura, un mapa satelital. Es muy, aquí está el desierto de Parán, en número 10, donde ellos hablan. Israel nos menciona también en Génesis 21 y números 13, este desierto de Parán, después el desierto de Sin en números 27. Este es el recorrido que ellos están haciendo, ¿sí? Bien, esto sí ya es el número 14, la rebelión. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Habla de cómo intentaron apedrearlos a Josué y Caleb y aún a Moisés y cómo se rebelan contra la autoridad. El pueblo de Israel tenía siempre esa connotación de rebelión. Y después vemos en el número 16 como la contradicción de Coré y que se menciona en Judas, y esto no es otra cosa, esa contradicción de Coré es la rebelión contra la autoridad. ¿Y quién era Coré? Muy seguramente, según el Éxodo capítulo 6, 21, sabemos que Coré era primo de Moisés, ¿sí? Y vemos que es mucho más complicado
como aún la propia familia se levanta en contra de Moisés y Aarón y María en el capítulo 13 ya también lo habían hecho. Y esto nos recuerda cómo los mismos hermanos de Jesús no creían en él, no creyeron en él. Es muy interesante cómo hay una conexión muy clara y muy directa en los pasajes de las Escrituras, ¿verdad? Bien, con todo y esto, esta rebelión y esta contradicción, cuando habla de contradicción de Coré, se refiere a rebeldía en contra de la autoridad de Moisés y del sacerdocio de Aarón. Y ese es muy peligroso. Bien, capítulo 15 al 21 nos muestran la travesía de estos 40 años por el desierto desde Cades Barnea a Osedes, según capítulo 15 de Josué, nos menciona que también es Sedes. Y estos son lugares muy importantes en la historia de Israel. En Números 20 muere la hermana de Moisés, María, en fin, y como también vamos a verlo, como Moisés golpea la roca de una manera desobediente. Ya tiempo atrás le había hablado a la roca. Ahora el tiempo era de que había golpeado la roca, perdón, pero ahora el tiempo era de hablarle a la roca y no golpearla. Y lo que hizo él fue lo contrario. En lugar de hablarle, volvió a golpear la roca y bueno, esto hay una connotación teológica muy fuerte, pero tiene que ver como Moisés dijo, yo les voy a sacar agua. ¿Cómo me piden? Pues quieren agua, yo les voy a sacar agua. Y él dijo, soy yo. En lugar de glorificar y darle la gloria y la honra al Señor, que era el que iba a sacar agua, que era Dios el proveedor, él dijo, yo soy. En ese sentido, no glorificó a Dios, deshonró el nombre de Dios ante todo el pueblo de Israel. Y por eso fue puesto al mismo nivel de la generación incrédula que murió en el desierto. Ahora Moisés también sería castigado y no entraría a la tierra prometida. Algo que es interesante es que el libro de Números en el capítulo 15 habla de los flecos en los bordes de las vestiduras y las personas percibían que cuando este dobladillo o estos flecos estaban en el borde de la vestidura, hablaba de una extensión de la persona y del estatus o estado de santidad que tenía esa persona por la ropa que llevaba puesto. Los antiguos judíos tenían una conexión directa entre entre lo largo de esos flecos o los muchos flecos que pudieran haber en su vestidura, en su manto y ese dobladillo que estaba allí, que representaba la identidad de una persona y los nudos que habían en esos flecos refiriéndose a esos 613 mandamientos de la ley del Señor. Y esto estaba relacionado también con los colores que estaban que estaban cubriendo el tabernáculo y solamente ellos estaban allí, estos flecos y estos nudos y estas hilos de color azul estaban para hacerle recordar al pueblo los mandamientos de la ley de Dios. Por eso los tenían allí en ese manto, que era el manto de oración y que representaba su identidad. Ellos al tocarlo y al mirar esos flecos y esos nudos, le habría de recordar continuamente los mitzvot, se llaman, o los mandamientos de la ley de Dios. Y cuando ellos los tenían allí, sencillamente les recordaría a ellos lo que representaba el pacto para la nación de Israel. Eso es muy, muy importante. Bueno, aquí definitivamente el pueblo de Israel ha hecho que sus líderes fallen delante del Señor y así como les mencionaba hace un rato que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida, exactamente los desobedientes, no sus hijos, sino ellos que hablaron de apedrear a Moisés por la insinuación, más que insinuaciones, por la motivación malsana de los 10 espías, ellos habrían de perecer en el desierto. Y lo mismo que Aarón y Moisés y María también murieron en el desierto y no tuvieron
el cómo entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, el contexto de esto fue agua, la queja. En fin, él debía tomar la vara de Aarón que se había puesto en el tabernáculo y con esa vara, que era la vara de Moisés, era una vara de juicio y de poder. Eh, ¿Se acuerdan que cuando el pueblo había murmurado en Masá y en Meriba, había murmurado por agua? En esa época, en Éxodo 17 les mencionaba, Dios le dijo que golpeara la peña, pero ahora debía hablarle. Y como ya Moisés estaba tan cansado de ese pueblo quejumbroso, Moisés sencillamente eh, golpea la peña 2 veces en lugar de hablarle. Y recordemos que esa peña de Éxodo 17 era la figura de Cristo en la cruz del Calvario, pero debía ser golpeado solo una vez. Por eso solamente Éxodo 17, pero ahora nos está hablando de que vuelve otra vez Moisés a golpearla, y por eso, según algunos estudiosos, es que Dios también condena a Moisés a castigarlo a no entrar a la tierra prometida. Sí, por esa desobediencia, y más que desobediencia, el hecho de volver a golpear la roca. Bien, que era Cristo, ¿no? Según el libro de Corintios. Y la roca que nos seguía era Cristo. Eso es muy, muy importante allí. Bien, el número capítulo 21 nos habla a nosotros de las serpientes venenosas. El pueblo se había quejado por la condición de vida en la que estaban, y por quejarse entonces Dios envía unas serpientes ardientes. La palabra ardiente se refiere a de color rojo, y como eran del desierto se refiere a color rojo, y también ardientes porque al morder producía tanto dolor como que quemaba a las personas por el veneno que les inoculaba, de tal manera que muchos del pueblo de Israel estaban muriendo en respuesta a la oración de Moisés. Entonces ya sabemos nosotros que Moisés levanta una serpiente allí de bronce, también brillante, sobre un asta, y cualquiera que mirara sería sanado. Jesús utiliza este incidente en su diálogo con Nicodemo para recordar que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él crea, o sea, para que todo aquel que lo mire a él sea salvo, así como todo aquel que mirara a la serpiente fuera sano. Hay una relación directa y hay unas conexiones tan interesantes, mis hermanos, en todas las escrituras, que bien haríamos nosotros en estar muy pendiente y pedirle al Señor sabiduría y guianza para encontrar esas conexiones que nos enseñan mucho. Bien, aquí se encuentran con reyes del el rey amorreo llamado Seón. Hesbón es su capital, Seón, rey de Hesbón. Están todos allí, como Israel hizo antes con Edom, para pedir permiso para pasar por este territorio, pero los amorreos salen armados para no dejarlos pasar. Aplicaciones que nosotros encontramos allí. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré, Abirán y Datam, junto con otros 250 hombres? Hay que saber y tener cuidado cuando el pueblo se rebela en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Y el resultado de esto fue como estos 250 hombres con todas sus familias murieron. Así de que lo que Dios espera es que el pueblo de Israel aprenda a respetar y a someterse, como dice Hebreos, a sus pastores, en el buen sentido de la palabra. ¿Cierto? Bien. Bueno, esto también tiene que mirarse a la luz del contexto inmediato y saber de qué se trata el principio de la obediencia. No una obediencia a ciegas, no al ser humano, que cuando algunos dicen, no importa que cometa errores y faltas, yo lo obedezco.
No, hay que tener cuidado con esa forma de interpretarlo. Bien, también el libro de Números nos habla acerca de los diezmos y las ofrendas que como principio debían ser utilizados para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes. ¿Sí? ¿El principio cuál es? Hoy dirían algunos, pero bueno, hoy no hay ofrendas, no hay sacrificios, no hay un templo así para cuidar y sustentar, sí, pero hay iglesia, hay lugares físicos que necesitan de mantenimiento. Dirá, pero por la pandemia, menos mal ya. Yo no voy a ofrendar y yo no voy a diezmar porque, bueno, no hay un lugar físico a donde yo me esté congregando. Pero yo sí quiero aclarar algo. Definitivamente, el sostenimiento de los ministros del Señor tiene que ver con el hecho de que el creyente cuando diezma y ofrenda lo hace con gozo y es una forma de adorar, independientemente de la pandemia, independientemente de mañana lo que suceda. El creyente jamás debe dejar de adorar a su Dios y soy claro, el principio detrás del diezmo y de la ofrenda es la adoración. Usted adora al Señor a través de sus diezmos y sus ofrendas, eso es claro. Pero al ponerlas y a depositarlas en las manos de quienes sirven al Señor, ellos lo están usando para su sustento. Los mismos principios de apoyo y sostenimiento para los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento es el mismo o los mismos principios de apoyo y sostenimiento para que los que viven, los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio en los creyentes neotestamentarios. ¿Está bien? Bueno, aquí vemos definitivamente como que Moisés y Aarón pecaron contra Dios y como castigo no pudieron entrar en la tierra prometida. Esto nos muestra las características muy humanas y muy débiles, tal cual, de los hombres de Dios. Y por más increíbles o maravillosos que sean, eh, Moisés y Aarón nos muestran su naturaleza humana. Pero aun cuando se volvieron a Dios y arreglaron su situación con Dios, las consecuencias de sus actos de incredulidad o de vanagloria, como quieran que se llamen, el Señor no las quitó. Y eso suele suceder en sus siervos hoy en día. ¿Está bien? Y Dios ha provisto un plan para la salvación en función de las serpientes. Lo mismo el Señor provee salvación para su pueblo. En Números capítulo 25 nosotros vemos como el pecado del pueblo de Israel en Sittim, debido a su pecado de fornicación y adulterio, el mismo Balaam, que no había podido ejecutar maldición sobre ellos, definitivamente es el mismo que ahora está llevando al pueblo de Israel hacia el pecado del adulterio y caer en el pecado de la adoración al dios Moloch, que demandaba el sacrificio de niños. Eh, Eso es lo que nosotros podemos ver allí con relación al pecado en Sittim, ¿sí? Mm, y Finés es quien eh, esto ejecuta juicio porque obra en favor de Dios y se le otorga a él un sacerdocio perpetuo porque actuó atravesando con su espada a un israelita y a una mujer moabita o pagana que estaban en, en pecado, relaciones sexuales fornicarias o adúlteras como una muestra de la idolatría. En fin, pero también nos muestra que definitivamente por más de que hubiera una intención de maldecir al pueblo de Dios, Dios convertiría todo esto en bendiciones. El libro de Números es muy, muy interesante, muy, muy importante en función de cómo Dios está dispuesto a cuidar y a proteger a su pueblo.
¿sí? De cómo Dios, aun a pesar de la infidelidad o del adulterio espiritual del pueblo, si este pueblo se vuelve a Dios y le da el primer lugar, Él estará siempre dispuesto a perdonar a su pueblo, a sus hijos que se vuelven a Él de todo corazón. Bueno, esto vemos en el capítulo 27, leyes sobre la herencia. ¿Se acuerdan? Si la hija recibía una dote de su padre al casarse, esta dote pasaba entonces a ser miembro de la familia de su esposo. Pero para que esto no sucediera, entonces existía la ley, por eso existía la ley del levirato, ¿sí? Y del goel o del pariente redentor que debía rescatar esta herencia para que permaneciera en su casa y no que al casarse con otro extraño por allá que no fuera de la tribu, la herencia pasara de una tribu a otra tribu, no, sino que se quedara allí. Esto es muy importante. Otra cosa importante del libro de Números, en el capítulo 27 específicamente, es cómo Dios establece delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación un sucesor para Moisés. Y allí vemos cómo él pone a Moisés sobre sus manos y le dio el cargo. Eleazar pone sus manos sobre Josué delante de toda la congregación y lo reviste de autoridad, tal como Jehová lo había mandado por mano de Moisés. Moisés iba a morir y esto es claro y no entraría a la tierra prometida por su desobediencia. Pero entonces la pregunta sería, ¿quién iba a entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel? ¿Quién los iba a guiar hacia la guerra y la conquista y la repartición de la tierra? ¿Quién lo iba a hacer? Pues bueno, el Señor ya tenía preparado que Josué fuera el sucesor de Moisés. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué el Señor esas instrucciones de exterminar, de destruir a las naciones cananitas? Porque primero la cultura cananea era totalmente corrupta y abominable ante Dios. Y se han encontrado en los descubrimientos arqueológicos sacrificios de los hijos, la prostitución sagrada y la homosexualidad. Esto era normal en la religión cananea. Esto era normal en la cultura cananea. Y Dios, al saber esto, estaba diciéndole a su pueblo que debían, al conquistar la tierra, exterminar definitivamente a estas naciones, pero no exterminarlas de por sí. Era el juicio de Dios sobre el pecado de los cananeos que Dios estaba trayendo a Israel como instrumento para ejecutar su juicio por la maldad y la inmoralidad y la idolatría de estas naciones cananeas. Entonces Dios pues utiliza a Israel para ejecutar su juicio. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. No los mataban de por sí, sino era la forma en que Dios estaba ejecutando su juicio. Pensemos en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el juicio que él usó? ¿O el elemento para traer juicio y castigo sobre Sodoma y Gomorra? El fuego del cielo. Ahora, ¿cuál era el instrumento de juicio para castigar a esas naciones de Canaán, idólatras, inmorales y totalmente entregadas al pecado? Pues su mismo pueblo de Israel había de destruir a estas naciones. Esa es básicamente la comparación o la ilustración. La otra razón es que definitivamente Dios quería evitar que Israel cayera en las mismas prácticas abominables de los canaanitas. Él debía ser un pueblo santo para Dios, para que pudiera ser un instrumento de bendición para todas las demás naciones. Si él no se mantenía apartado y consagrado y alejado de todas estas prácticas, no podían ser ese instrumento divino para bendecir a las demás naciones. Por eso debían ellos evitar caer en estas prácticas de los canaanitas. Por eso, estas instrucciones de parte del Señor. Y aquí vemos nosotros que cuando una persona asesinaba a otro y se descubría el motivo del asesinato, el pariente más cercano, el Goel o el pariente redentor, estaba en la obligación de matar al asesino.
y así vengar la sangre o la vida de su familiar que había muerto. Pero entonces una ley de parte del Señor había provisto, Números 35, 6 ciudades, 3 al este y 3 al oeste del río Jordán, para que sirvieran de refugio, para que el asesino pudiera esconderse allí y escapar del vengador. Eso es muy interesante. Y debía comparecer ante los jueces de la ciudad para saber si era o no culpable. Y había una en cada lado del Jordán, una en el norte, otra en el centro y otra en el sur del territorio. ¿Sí? Esto es muy importante, así de que estas ciudades de refugio eran una protección para, para los, el caso del asesinato. Y debía estar allí esa persona que había cometido el asesinato hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Sí? Y solo la muerte podía expiar o cubrir la muerte de otra persona. Esto es muy importante y se requería la muerte del asesino. En el caso de que el homicidio fuera accidental, mm, solamente la muerte del sacerdote podía limpiar el que, y declarar limpio al asesino. ¿Sí? Entonces la muerte del sumo sacerdote tenía un valor de expiación o de cubrir el asesinato o el pecado de muerte. Y esto nos habla otra vez del mismo Señor Jesucristo, que su muerte en la cruz del Calvario como sumo sacerdote tiene el poder para limpiarnos de nuestros pecados. Esto es muy aplicable y muy cierto con relación al libro de Números. Y esto habla de que definitivamente eh, debemos nosotros pensar como líderes o como siervos del Señor a que Él nos ha llamado también. Bien, el libro de Números también nos habla de la repartición de la tierra. La tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés a este lado, al este del río Jordán o al lado oriental. ¿Sí? Así, y también las ciudades de refugio que nosotros encontramos allí en Becer, Siquén, Hebrón y Jerusalén. Siquén, Jerusalén y Hebrón en la parte occidental y sedes Golán, Ramot y Becer en la, en la parte oriental, exactamente sedes Siquén y Hebrón y Golán, Ramot y Becer, ciudades de refugio al este y al oeste del río Jordán. Es importante, vuelvo y reitero, como esas ciudades de refugio. Para concluir el libro de Números, tenemos que recordar que el Señor es refugio para nosotros. Él es nuestro escudo, como dice el segundo libro de Samuel capítulo 22 y el libro de los Salmos capítulo 18, que es la misma pasaje paralelo, nos habla de que el Señor es nuestro refugio. Salmo 91 nos habla de que Él es nuestro castillo fuerte y nuestro libertador. El Señor estableció estas ciudades de refugio. El principio aquí, ¿cuál es? Solamente el Señor puede traer refugio, cuidado y protección a quien ha cometido falta, si honesta y sinceramente se acercan a Él. Bien, mis hermanos, esta es la presentación del libro de Números. Vuelvo y reitero, no es un estudio teológico, versículo por versículo, ni exhaustivo, ni mucho menos, pero sí desde la perspectiva histórica y cultural. Es un estudio general de cada uno de los 5 libros del Pentateuco y eh, mañana estará ya también el libro de el Deuteronomio para seguirlo estudiando. Así de que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que saquemos el mejor provecho individual y particularmente allí cada uno de cada uno de estos libros del Pentateuco. Recordemos, son la base para todo el resto de las escrituras y bien haremos nosotros de una manera muy personal profundizar en el estudio de estos libros que para muchos no son tan relevantes. Preferimos de pronto salmos o los evangelios,
pero a veces consideramos que, bueno, los libros de Levítico, por ejemplo, o Números, ¿qué nos pueden enseñar? Pero nos hemos dado cuenta que tienen mucho, mucho que enseñarnos solamente, y eso así que es un vistazo general, pero los animo a que usted profundice en el estudio de estos libros. Que el Señor les bendiga.